lado al profesor Mariano Herrera, director del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas. Dejábamos al aire una pregunta sobre el indicador de calidad clave en la educación, como lo es la adquisición a los recursos escolares, los textos, las computadoras. ¿Cómo evalúa este tema, cómo lo lleva el gobierno nacional? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando llegan los celulares al mercado de las familias, hoy en día es indispensable tenerlos. Todo el mundo tiene que tener un celular. Igual todo el mundo tiene que tener una canaimita, pero si tú tienes problemas de pareja, el hecho de que tengas celular o no lo mejora. Es cómo lo uses. Si lo usas para insultar a tu esposa o a tu esposo, el celular es un mecanismo de ruptura. Igual es la canaimita, depende de cómo lo uses. Puede haber muy buenos programas, pero si los maestros no saben usarlo para sacarle provecho a los alumnos y que ellos a su vez aprendan gracias a ese recurso, es casi que inútil que esté allí. Y una de las cosas que ha pasado con las canaimitas, de las que se han quejado miles de docentes, es que le llegaron las canaimitas a los niños, pero a ellos no. Y entonces los pocos cursos de capacitación que les dieron para usarlo no son suficientes, porque es necesario no tener un cursito de capacitación, sino dominar la tecnología educativa, es decir, cómo se utiliza la pedagogía para que los niños aprendan, dominar todos los recursos que hay allá adentro, de matemáticas, de castellano, de comprensión de la lectura y de otras asignaturas de ciencia, de tal manera de que el docente sea el líder de las propuestas que los niños van a tener para usar eso. Y entonces por eso es que depende. Que haya canaimita es mejor que no haya, y eso hay que aplaudirlo. Pero el hecho de que haya no mejora automáticamente la educación. De hecho, eso se ha evaluado en otros países que se han llenado también de mini laptops en las escuelas primarias, y han evaluado escuelas que sí tienen y otras que no tienen, por ejemplo, a ver si mejora la comprensión de la lectura, y más mejoró la comprensión de la lectura de quienes no tienen laptops que de quienes sí tienen. Entonces, eso no quiere decir que sea malo que haya canaimita, porque es muy posible que para lo que sirva no sea para la comprensión de la lectura, pero sí sirve para alguna otra cosa. Profesor Mariano, hay que ser honestos sobre esto. Es bueno que haya, no es suficiente si el docente no sabe usarla, pero sí es indispensable que sobre todo para cerrar la brecha digital, de quienes sin la canaimita no tendrían acceso a la computación ni al internet, gracias a la canaimita lo tengan, y eso es algo positivo. Ahora, no es un beneficio pedagógico si en el docente no están las competencias para saberlo usar bien. Profesor Mariano, desde acá, desde el estudio, entonces, según su... Y en la colección bicentenaria... Sí, profesor Mariano, creo que el profesor me está escuchando, sin embargo nosotros le vamos a hacer igualmente la pregunta. Profesor Mariano, desde acá, desde el estudio, entonces, desde su óptica, ¿cuáles serían los problemas más urgentes, los más importantes para resolver el problema del sistema educativo venezolano? Ok, está claro en todas partes del mundo y en las investigaciones de Venezuela que el principal fracaso que hay ahorita en la escuela es la falta de aprendizaje de los alumnos. O sea, los alumnos no están dominando las competencias que se requieren para vivir en la sociedad en la que estamos, en la sociedad del siglo XXI. Eso depende esencialmente de factores internos a la escuela. Los factores internos a la escuela son esencialmente también tres. En primer lugar, el maestro. El maestro tiene que ser muy bien seleccionado y muy bien formado, y también apoyado en la escuela por coordinaciones y apoyos técnicos diversos. En segundo lugar, el director de la escuela. Está establecido en todas partes del mundo que no existe escuela mala donde hay un mal director, ni tampoco puede haber una escuela buena donde haya un mal director. En palabras de un amigo mío, las escuelas se parecen a sus directores. Entonces, si eso es así, ahí hay dos cosas: directores y maestros. Y tercero, por supuesto, buenas condiciones de calidad de vida en las escuelas. Las escuelas tienen que ser atractivas para ambos grupos que conviven ahí, alumnos y docentes. Tienen que ser escuelas agradables, en donde no sea dificilísimo ir al baño, como es ahorita. Sobre todo en los liceos hay un deterioro gigantesco en los pasillos, no hay laboratorios de nada, los laboratorios están muy mal dotados, los profesores están siendo maltratados, es decir, les mandan de un día para otro unas circulares que los obligan a cambiar su forma de trabajo o a llenar unas planillas que nunca antes se habían llenado, y están permanentemente en una cantidad de situaciones difíciles, al igual que las condiciones de horario, sobre todo en educación media, que para poder tener un sueldo de más o menos 5 o 6 mil bolívares mensuales, tienen que tener hasta 36 y 40 horas de clases frente a alumnos, y eso nunca es en un solo liceo, sino en hasta 3 liceos, lo cual implica que den 2 horas en uno, salgan corriendo para otro, den 4 horas en otro, salgan corriendo para otro. Así no se puede trabajar bien. Entonces, atender al docente en su calidad de vida, que es infraestructura y buena organización de los horarios, es central, porque el docente es el mayor responsable profesional, aunque no culpable, pero sí responsable profesional de que los alumnos aprendan.
Entonces, una primera gran política educativa tiene que ser valorizar al docente desde dos puntos de vista. Primero, que gane mucho más para que se sienta valorado por la sociedad, y segundo, apoyado técnicamente en su formación para actualizarlo, los que ya están en servicio o los que se están formando actualmente, en las nuevas pedagogías que se adaptan a los nuevos adolescentes y niños que hay ahorita, que son niños que están en la era digital, que se motivan muchísimo más por cosas externas Profesor Mariano, que por cosas internas. Dígame. Profesor Mariano, le habla Carolina Pereira. Quiero compartir con usted algunas de las participaciones de nuestros televidentes. José López nos dice, la población crece 3% anual, se están construyendo los institutos para satisfacer esa demanda. Esa es una afirmación, que se están construyendo los institutos. Usted decía que hay fallas en lo que tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué le dice a José López? Bueno, no lo digo yo, la ministra Marian Hanson, creo que fue en noviembre, dijo que según la cuenta que ella tenía, faltaban 3.250 liceos en Venezuela, y eso implicaba en 7 años construir 500 al año. En declaraciones de esta semana del ministro Héctor Rodríguez, dijo que él planificando construir este año 200. 200 hace que para llegar a los 3.250 que dijo la ministra Marian Hanson en noviembre de 2013, harían falta como 12 años para que realmente se empate el crecimiento de los liceos, de la construcción de liceos, con el crecimiento de la población. De tal manera que cifras oficiales dicen, yo no estoy hablando nunca de nada que no se hace con cifras oficiales, por lo tanto, esos son datos del Ministerio de Educación. Hay un déficit muy grande, especialmente de liceos, pero también de escuelas primarias, porque en los lugares en donde se ha construido masivamente la misión vivienda, es decir, apartamentos para quienes no tenían, no se ha previsto suficientemente, no en todos lados, a lo mejor en algunos sitios sí, pero no en todos lados, suficientes escuelas primarias. De manera que lo que está pasando allí es que se satura el cupo de las escuelas primarias que ya existían antes de la construcción de las escuelas de las misiones que se están construyendo. Seguimos. Entonces, el déficit es grave, digan lo que digan. Seguimos con la participación del público. Mónica nos dice, si un colegio quiere pagar mejor a sus docentes, se encuentra con la traba de no poder aumentar la matrícula en la misma medida. ¿Qué le responde? Sí, bueno, eso es un tema muy serio que hay desde hace muchos años en Venezuela, que es que el Banco Central de Venezuela, para detener la inflación, una de las cosas que ha hecho es imponerle a los colegios privados un aumento máximo de la matrícula del 10%, aun cuando la inflación sea casi 60%. Entonces eso genera un déficit muy grande, y quien paga ese déficit no es el colegio, sino los profesores, porque no pueden recibir un aumento que si la mensualidad fuera la que están dispuestos a pagar los papás y los representantes de los niños, sí sería posible pagarles. Profesor, a propósito de eso. Un daño al colegio que no puede tener un clima educativo suficientemente bueno para los alumnos, y un daño a los profesores. Profesor, a propósito del sueldo de los profesores. Mediante distintas formas de lograr esos recursos para pagarle mejor a sus docentes, pero en general hay muchísimas trabas, y la supervisión del Ministerio de Educación es muy severa con esto, y entonces lo sancionan. Hay como una especie de... Como en todo, pues el gobierno pareciera creer que todo el que tiene algo propio, un colegio privado o una empresa privada... Desde el estudio le tiene una pregunta. Sí, dígame. Profesor, gracias, profesor. A propósito de que se está tocando ya a raíz de este Twitter el sueldo de los profesores, históricamente el sueldo de los profesores y de los maestros en Venezuela ha sido el más bajo de la administración pública. Dos cosas, ¿se pretende mejorar el sueldo? Y segundo, ¿por qué ha sido así? Bueno, primero, eso no es cierto. Yo empecé trabajando en el año 78, y yo ganaba $1.280 mensuales como no graduado. Ese era el cambio a dólar de mi sueldo, que eran 5.800 bolívares, un tiempo completo que yo tenía en un liceo. De tal manera que sí había mucho mejor sueldo en otras épocas en dólares. Y ni hablar de los profesores universitarios, que ganaban hasta $4.000 mensuales, y eso les permitía que cuando tenían un año sabático vivían como reyes en el sitio donde tenían su pasantía de investigación, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, donde fuera. De manera que no es cierto, en Venezuela sí se valoraba a los docentes con el sueldo hasta los años 85, por ahí. De ahí en adelante, la crisis económica que tiró el barril de petróleo a $7, viniendo de 34, hizo que la pagara el área social, y eso le hizo mucho daño a lo de los docentes. De manera que
Pero lo que quiero decir con esto es que si lo fue posible en una época en que no había la abundancia de dólares que hay ahorita para el Estado, porque está a 105 dólares el barril, pues hoy también es posible mejorar sustantivamente el sueldo de los docentes de tal manera que por un lado se valore la carrera y por otro lado se haga atractiva a buenos bachilleres que tienen buenos promedios en liceos oficiales y colegios privados, para que en vez de escoger comunicación social, ingeniería y otras carreras muy atractivas como medicina y abogacía, que son tradicionalmente las más solicitadas, seleccionen educación. ¿Por qué? Porque se vuelve atractiva para los mejores bachilleres. Eso sería una tremenda salida y el sueldo influye mucho.